Bueno, vamos a presentar nuestro proyecto fin de máster sobre un diseño de una depuradora con tratamiento avanzado para eliminar nuevos contaminantes emergentes en un grupo formado por Cristina, Virginia y un servidor, Alfonso, y nuestro tutor Jaime de la Iglesia, que darle las gracias por ayudarnos a llegar a realizar este proyecto y poder presentarlo hoy. En primer lugar, vamos a hablar de una introducción de la legislación que tiene que cumplir la planta depuradora, entre las cuales se cumple en primer lugar el Real Decreto de la Comisión Económica Europea 171, en el que se regula un poco cómo tiene que ser el efluente, los parámetros en los que tiene que salir el agua tratada, qué valores tienen que salir la DBO, DQO del agua depurada. Y en segundo lugar, puesto que también la planta depuradora, aparte de eliminar nuevos contaminantes, otro segundo objetivo sería la reutilización de esa agua, puesto que con el tratamiento avanzado con MBR el agua será de muy buena calidad. Si se utilizará para usos industriales, pues la legislación que también contempla la depuradora sería el Real Decreto 1620/2007 sobre la restricción de aguas, en el que se contempla los valores que tienen que tener los nematodos intestinales, la Escherichia coli, los suelos de suspensión y la turbidez. En segundo lugar, son relativamente novedosos los contaminantes emergentes, que puede ser un compuesto químico, un fenómeno físico desconocido que estos últimos años han ido suscitando interés o han ido aumentando la concentración de nuestras aguas y cuya presencia en las aguas es perjudicial para los seres vivos, para los ecosistemas, y por tanto puede a la larga perjudicar a los seres humanos, a las personas. Los tipos de contaminantes emergentes hay varios. En primer lugar son los antes llamados bromados, que son compuestos orgánicos unidos a un carbono, como por ejemplo el tetrabromomisfenol, que se ve aquí en la imagen, que son compuestos cancerígenos. Hay 20 o 25 compuestos y son para usos, forman polímeros y pueden ser usados en industria eléctrica y demás. En segundo lugar son las parafinas cloradas, que son cadenas lineales de carbonos, que pueden ser de 10 a 30 carbonos, unidos también a un cloro, que es que puede formar el 30 o 70% del compuesto, y sobre todo los que tienen la cadena más corta, los que forman de 10 carbonos, son los más cancerígenos y por tanto los más perjudiciales. En tercer lugar, los pesticidas polares, que son compuestos se generan alrededor de, hay como 15 millones creo en todo el mundo, y cada año se sintetizan más de 250.000 con compuestos nuevos de pesticidas polares. Los compuestos perfluorados, que son compuestos básicamente compuestos orgánicos unidos a un fluoro, que son bioacumulables y también se retienen en el medio. Los fármacos y productos de higiene personal, que ahora veremos un ejemplo de lo que cómo puede ser perjudicial para el medio ambiente, y que son los que más interés han suscitado a lo largo de la década de los 90, puesto que hay un montón de compuestos sintetizados y también se encuentran en grandes cantidades en las aguas residuales. Las drogas, que son compuestos bioacumulables y tóxicos, y también hay varios compuestos que también han ido generando interés durante los últimos años. Y por último, los sulfonantes y sus metabolitos, que son compuestos de origen antropogénico, bioacumulables y tóxicos, obviamente. Ahora voy a hablar de los productos fármacos, que pueden ser antibióticos, medios de contraste de rayos X, estrógenos y citostáticos. Y por citar un ejemplo de la peligrosidad, vamos a citar el diclorofenaco, cuya presencia está en las aguas residuales en grandes concentraciones y puede ser tóxico para los seres acuáticos. Luego, en tercer lugar, voy a hablar de las alternativas que hay, las diferentes tecnologías para la eliminación de contaminantes emergentes. En primer lugar, el proceso escogido para nuestro diseño es un proceso avanzado que se compone por un reactor biológico más unas membranas, un proceso MBR, cuyas ventajas son que el menor requerimiento de espacio con respecto a un proceso de lodos activos, y luego también la mayor calidad del efluente, que incluso si se utilizando un reactor MBR en una depuradora, luego se puede reutilizar el agua para diferentes usos, en realidad para casi todos los usos. Luego otros procesos avanzados, que aparte de los reactores de membrana, que es el que hemos utilizado, la oxidación con ozono, que es un poco más caro, puesto que requiere grandes cantidades de ozono, y por último los procesos fotocatalíticos. Otros procesos que no son avanzados, pero que también alternativas para depurar las aguas, pueden ser
por ejemplo, los procesos físico-químicos, como son la coagulación, floculación, y numerosos estudios en artículos han demostrado que no se eliminan del todo bien los contaminantes emergentes, que llegan a eliminar un 30%, con lo cual no sería un método del todo óptimo para eliminarlos. Luego, en segundo lugar, los procesos biológicos, como pueden ser los procesos de los activos o filtros biológicos, que tampoco han demostrado ser del todo eficientes en cuanto a la presión de aguas. Y por último, los procesos combinados, como puede ser el ejemplo, oxidación con un biológico, que estos sí han demostrado ser más óptimos para eliminar los nuevos contaminantes. Con lo cual, el mejor proceso es el elegido para, en este caso, el diseño de la planta, como puede ser el reactor de membranas más el reactor biológico compuesto por unas membranas de ultrafiltración. Y seguido de una absorción de carbono activo al final, para que salga el agua todavía más depurada. Vale, yo voy a hablar primeramente de los objetivos de este proyecto. El objetivo principal va a ser la eliminación de los contaminantes emergentes que no son eliminados en las depuradoras convencionales y que, como ha dicho Alfonso, pueden dañar las aguas superficiales y los ecosistemas. Se trata de unos contaminantes que son muy dañinos tanto para el medio ambiente como para la salud humana, incluso a concentraciones pequeñas, y por lo que, aunque la ley se escude en que a día de hoy no existe concentración límite de emisión, sí que será necesario remodelar las depuradoras convencionales para que eliminen este tipo de contaminantes. Por lo que en nuestro proyecto nos vamos a adelantar a las nuevas tecnologías y vamos a llevar a cabo la reconstrucción de una depuradora de fangos activos convencionales. Vale, la localización del proyecto va a ser una localización física real en base a un estudio por la Fundación Techniker, en la que se ha comprobado que no se eliminan en su totalidad los contaminantes emergentes en la Edar Galindo, en Sestao, Vizcaya. Esta depuradora recibe las aguas de toda la provincia de Vizcaya y tiene un tratamiento de fangos activos convencionales. En la actualidad la depuradora trata 125 millones de metros cúbicos al año y tiene una carga contaminante de 1.546.000 habitantes equivalentes, por lo que se ha considerado importante la adaptación de esta depuradora para la eliminación de estos contaminantes, ya que es una depuradora con una gran capacidad que trata todo el agua de Vizcaya y luego este agua va a los ríos, por lo que es bueno que salga depurada. Por lo que se propone la reconstrucción de la depuradora de Galindo, que contará con un pretratamiento, un tratamiento primario y un tratamiento secundario avanzado y terciario avanzado, como ha dicho Alfonso, el MBR y carbón activo, que es una tecnología que ya ha sido demostrada que funciona como tecnología híbrida en la eliminación de estos contaminantes. Como datos de partida, partimos del estudio de la Fundación Techniker, que ha analizado 44 contaminantes emergentes en las aguas. Sin embargo, solo vamos a coger los 22 más importantes que se muestran aquí, que son los que más comunes estamos acostumbrados a ver en la sociedad, como son el ibuprofeno, la cafeína, la codeína, y son los que menos rendimiento de eliminación tienen en los fangos activos convencionales. Y los parámetros de la depuradora también son los que nos ha prestado este estudio y son estos que se muestran aquí. Vale, entonces la depuradora se diseñará a 50 años teniendo en cuenta el crecimiento de la población. Una vez ya tenemos los datos de contaminación, calculamos el caudal de diseño. Al tratarse de una red unitaria, se calcula como el caudal de las aguas residuales más el caudal de la lluvia. El caudal de la lluvia es el caudal medio diario y el de las aguas residuales, la población que lo hemos cogido al año 50 por la dotación, y así cogeremos el caudal más restrictivo. Previamente teníamos que conocer estos datos de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, que es a la que pertenece Vizcaya. Y hemos cogido un crecimiento de la población de 0,3, una industria del 27%, entonces finalmente tenemos unos habitantes equivalentes de 1.460.000 y multiplicados por la dotación de 250 y sumado la precipitación de Vizcaya, que son 8.592, hemos escogido este caudal de diseño, que son 18.030 metros cúbicos. Vale, en el diseño vamos a calcular todas las dimensiones de los equipos y eso, tendremos un pretratamiento, un depósito de regulación, tratamiento primario y tratamiento secundario y terciario avanzado. Vale, comenzaremos con el pretratamiento, cuyo objetivo es proteger la planta de los posibles sólidos grandes que puedan provocar obstrucciones en la planta. Está formado por obra de llegada y alivio de caudal, un pozo de gruesos, un bombeo de cabecera, desarenado y desengrasado. Vale, nuestra planta va por gravedad, por lo que no hemos diseñado bombeo y tampoco desengrasado, ya que nuestras aguas no tienen grasas.
Comenzamos con el pozo de gruesos, que es para eliminar sólidos de gran tamaño. Todo el pretratamiento lo vamos a diseñar a un caudal máximo y medio de la planta, y luego elegiremos un volumen y superficie mayor y por tanto más restrictiva. Lo calcularemos con la fórmula del tiempo de retención y la carga hidráulica, y los parámetros de diseño son a caudal máximo y medio los que se muestran a continuación. Por lo que los volúmenes y superficie mínima que se obtiene son esos. El volumen máximo que se obtiene es a caudal máximo y la superficie más restrictiva al medio, por lo que finalmente los valores escogidos son los que se muestran ahí, que 400 metros cúbicos, de superficie 190 y altura 2. Vale, el desbaste, ahí vamos a eliminar los sólidos en suspensión que sean mayores que la separación entre barrotes. En la figura vemos lo que hemos llamado L, la separación entre barrotes, y E, el espesor. Vale, luego en función de L se puede tener un desbaste grueso, medio o fino. Las rejas serán de limpieza manual, inclinadas 60 grados con el canal. Y vale, vamos a diseñar unas rejas de finos y unas rejas de medios. Bueno, primero las de medios y luego las de finos. Y vamos a diseñar 4 líneas con estos parámetros que se muestran ahí. Los parámetros de diseño son, en función de la velocidad de paso, el valor mínimo y máximo para caudal medio y máximo. Igualmente se han diseñado, bueno, con la fórmula que se muestra ahí, de la superficie en función del caudal, la velocidad de paso, el espesor, la separación entre barrotes y el coeficiente de colmatación, que si tenemos una colmatación del 30%, el coeficiente de colmatación es 0,7, y los valores mínimos obtenidos esta vez son mayores al caudales máximos, por lo que finalmente para 4 líneas esos son los valores finalmente obtenidos. Para la superficie de reja de medios, 4,47 metros cúbicos, y para la de finos, 5,32. En cuanto al desarenador, simplemente su funcionamiento es que se inyecta un flujo de aire que hace que la materia orgánica se despegue se ha quedado adherida a las arenas. Los parámetros de diseño son estos a caudal máximo y medio, y de nuevo hacemos lo mismo, calculamos el volumen y la superficie y obtenemos un volumen más restrictivo al caudal máximo y la superficie a caudal medio, por lo que de nuevo también lo diseñamos en 4 líneas, y los volúmenes, superficie y altura son 950 metros cúbicos, 452 metros cuadrados y 2,1 de altura, y de base 15 metros y de largo 30. Ahora hemos diseñado un depósito de regulación teniendo en cuenta que en las aguas residuales urbanas es bastante común el uso de este tipo de tanque, donde vamos a almacenar el caudal cuando llegue mayor del medio de la planta y de donde lo extraeremos cuando sea menor. La ventaja es que va a laminar los picos y valles de caudal, por lo que todo lo que vaya después lo diseñaremos al caudal medio de la planta. Y así vamos a evitar el sobredimensionamiento de la depuradora y va a mejorar el proceso, sobre todo el biológico. Se va a diseñar para almacenar agua durante un día y vamos a tener en cuenta un 15% más de volumen por imprevistos, por lo que el volumen final son casi 500.000 metros cúbicos divididos en 4 líneas. En un tratamiento primario hemos elegido una decantación en la que se separarán las partículas con mayor densidad del agua solo por mera acción de la gravedad. Los parámetros de diseño se muestran ahí, pero ahora solo cogeremos a caudal medio. Tendremos en cuenta un tiempo de retención mayor de 3 horas y una carga hidráulica menor de 1,25 metros cúbicos metros cuadrados hora. Por lo que los valores mínimos obtenidos a caudal medio son los que se muestran ahí: 54.000 metros cúbicos, superficie 14.000 y altura 3,75. Finalmente divididos en 10 líneas, sobre todo para que cumplan con el valor de diámetro, que tenga que ser menor de 50 o así. Tenemos un volumen de 5.410, superficie 1.445 y 3,75 de altura. Vale, en la decantación ya tenemos una eliminación de contaminantes emergentes un 33%, por lo que observamos que ya vamos eliminando contaminantes, y estos son también los parámetros de entrada en cuanto a sólidos en suspensión, DBO y DQO. Vale, en el tratamiento secundario hemos elegido un proceso MBR que, explicándolo un poco fácilmente, es igual que el fangos activos convencional, pero vamos a cambiar un clarificador por las membranas de ultrafiltración que además eliminan virus y sale el agua ya desinfectada. Las ventajas del MBR frente a los fangos activos convencionales es que al trabajar con una mayor cantidad de concentración de MLSS, que son los sólidos de suspensión en el licor de mezcla, necesitamos un menor espacio. Y además no tenemos el clarificador. Elimina los problemas de decantabilidad del fango, y además tenemos un efluente de mucha mejor calidad.
En el MBR vamos a trabajar con valores muy altos de tiempo de retención hidráulico y celular y MLSS. Vale, aquí vemos las eliminaciones del MBR, que elimina contaminantes emergentes en 70%, por lo que vemos que ya elimina bastante de contaminantes emergentes y también elimina bastante de sólidos en suspensión, de BO, de QO, de nitrógeno y de fósforo. Vale, en los parámetros de diseño elegidos, hemos elegido como una media de las plantas españolas, hemos cogido una concentración de fangos de 6.000 ppm, edad del fango de 10 días, vamos a tener una recirculación de 300% y un tiempo de retención hidráulico de 10 horas. Vale, en cuanto al rendimiento en DBO del biológico, como hemos visto antes, eliminaba hasta 2,9 ppm, por lo que tenemos un rendimiento del 99%, con el que obtenemos una carga másica de 0,0075. Entonces, ahora con la carga másica, el tiempo de retención hidráulico y la edad del fango, con estas tres fórmulas, calculamos el volumen del biológico y nos quedaremos con el que sea mayor, siendo los kilogramos de MLSS el volumen por la concentración y la tasa de extracción de fangos la fórmula que vemos ahí. Por lo que los volúmenes obtenidos son estos tres y nos quedamos con el de tiempo de retención hidráulico, que es el mayor, que finalmente lo dividimos en 10 líneas y obtenemos un volumen unitario de 18.030, de base 15, altura 12. Vale, en cuanto a la aireación, solamente vamos a tener en cuenta la de la síntesis y la de la respiración endógena de las bacterias, por lo que calculamos los coeficientes A y B con estas fórmulas. Obtenemos una A de 0,60, B de 0,10 y en kilogramos de oxígeno al día, A de 76.000, de 77.000 casi, y B de 103.000. Y aplicando el valor punta solamente a la síntesis, tenemos unos kilogramos de oxígeno totales de 218.000. Las necesidades reales son las necesidades teóricas entre este factor de corrección, que calculando nos han dado un valor de 0,5, por lo que tenemos necesidades reales 419.000. Y el caudal de aire total serán las necesidades reales entre la transferencia de oxígeno, que tenemos aquí la fórmula, en el que el rendimiento es el 4,5% multiplicado por la altura total, que de nuestro reactor son 12, por lo que tenemos un T sub 0 de 0,14, por lo que el caudal tenemos 124.000. Y en cuanto a los difusores, también los calculamos en función del SOTE, que es del 54%. Tenemos un flujo de aire de 0,4 y el número de difusores totales son 300.000. Y por línea 31.000. Vale, finalmente, en el reactor biológico tenemos unos sólidos en suspensión de 6.000 ppm que luego pasan a las membranas, donde tenemos unos MLSS que también se calculan como con esta fórmula, donde es 1 más 1 entre n, que es el número de veces que hay que recircular, que son de 3, al ser una recirculación del 300%, que por los 6.000 del reactor biológico tenemos unos MLSS de 8.000. Entonces, cuando llegan a las membranas, por arriba sale un permeado que tiene entre 1 y 5 sólidos en suspensión y por abajo el rechazo de los MLSS de 8.000. Y una parte del rechazo se recircula para mantener la concentración de MLSS en el reactor y otra parte se purga, que son los fangos en exceso. Aquí tenemos como calculamos el caudal de recirculación, que es el caudal medio por los MLSS del reactor entre MLSS de membranas menos reactor, y obtenemos 54.000 metros cúbicos hora, y el caudal de purga, los fangos a purgar entre la concentración de purga, que son 8 kilogramos metro cúbico, obtenemos 400 metros cúbicos hora. Finalmente, en cuanto a las membranas, hemos elegido membranas sumergidas de fibra hueca de la casa Zenon, en las que calculamos el flujo en función de la temperatura. Tienen una superficie por módulo de membranas de 34,37, por lo que calculamos la superficie por línea como el caudal por línea entre el flujo. Y tenemos una superficie por línea de 72.200. Finalmente, el número de módulos de membrana es superficie por línea entre la superficie de módulo de membranas, que son 34, y el número de bastidores o racks se ha calculado como el número de módulos de membrana entre 48, que son los módulos máximos que tienen los racks. Entonces, al final tendríamos un total de 44 racks. Ahora el tratamiento terciario, que será por medio de una absorción, con carbón activo, en la que se utilizará un lecho, se diseñará a partir de los siguientes parámetros que se observan: la carga hidráulica, el tiempo de contacto y evidentemente el caudal y la relación altura-diámetro, para hallar el volumen, la superficie. Se han cogido en total 6 líneas, con un volumen de lecho total de las 6 líneas de 6.000 metros cúbicos, en el que el volumen unitario tiene 1.000 metros cúbicos. Y un poco se ha puesto este tratamiento terciario para que la calidad del efluente sea todavía más, que sea todavía de mejor calidad el efluente, o salga todavía más depurada el agua, para absorber aquellas partículas que no han podido ser absorbidas en tratamientos anteriores.
Bueno, y en segundo lugar, tanto el porcentaje de eliminación de los distintos parámetros, que elimina el 60% de los contaminantes emergentes, también elimina el 99% de la DBO y el 92% de la DQO, así como el 74% de la sólidos en suspensión, con lo cual el agua todavía sale todavía con mejor calidad y se puede reutilizar todavía, bueno, se le puede aplicar más usos en el caso de reutilización, aunque en este caso se reutilizará en paraguas industriales, para otros de refrigeración y más usos industriales. Por último, voy a hablar del estudio económico, que está compuesto por dos costes, los costes fijos y los costes variables. Los costes fijos son los que están compuestos por el personal, la reposición de membranas, el mantenimiento y explotación de las instalaciones, la seguridad y higiene, la energía de la potencia que se va a necesitar, y otros costes fijos en el que también se compone la amortización de las instalaciones. Los costes fijos salen de 7 millones de euros, sale una cantidad un tanto elevada debido a la reposición de las membranas, puesto que es lo que realmente eleva los costes fijos, lo que más ocupa, tanto por el porcentaje que mayor tiene. Y en segundo lugar, los costes variables, que están compuestos por los transportes, el análisis del laboratorio de la DBO DQO, que se tiene que hacer en los distintos tratamientos, y la energía, que es lo que más ocupa, el que mayor porcentaje. Bueno, prácticamente todos los costes variables se compone del coste energético, que sale de unos 8 millones de euros. Bueno, si me dais permiso, ¿estamos fuera de tiempo? Sí, tienes, pero termina. Vale. Una vez que conocemos toda nuestra planta, yo quería contaros identificar y evaluar los aspectos ambientales que se puede dar en el funcionamiento de una EDAR convencional. Normativas de sistemas de gestión medioambiental, como es la ISO 14001, se encargan de establecer un procedimiento que identifican aspectos medioambientales significativos. Cuando hablamos de significativos hay que tener en cuenta tanto la ley como los principios de la empresa u organización. Lo que es el procedimiento se puede englobar en 3 etapas: determinar todos los aspectos medioambientales con sus impactos asociados, definir el criterio que evalúa esa significación y finalmente determinar los aspectos significativos según el criterio establecido. La metodología que se usa es definir una serie de vectores medioambientales, poner en conocimiento, examinar todos los procesos que se dan en la EDAR y ubicarlos dentro de los sectores, dentro de los vectores correspondientes, y identificar los impactos asociados a cada aspecto. El vector en residuos sólidos tiene el pozo de gruesos, con lo que es las rejas y el pozo de desbaste, los residuos, el tamiz de finos, cuyos residuos son similares a los anteriores pero de menor tamaño, el grasas y arenas del desengrasador y desarenador, el edificio de la instalación con los residuos domésticos y los fangos. Los fangos, si comparamos con los residuos anteriores, son los de mayor significación. Tienen un rango que es toneladas de residuos por hectómetro cúbico de agua tratada. Dentro de este vector también están las aceites lubricantes, que vienen del mantenimiento de la maquinaria en la instalación. Y decir, el impacto que se asocia a los anteriores es la colmatación de vertederos, y el posible impacto que se daría si fuera un accidente en el tema de los aceites es la contaminación de suelos y o grasas, de suelos y o aguas. El vector atmósfera. Están presentes las emisiones de gases, que son los gases subproductos de la depuración, como es el metano y el dióxido de carbono, y el impacto asociado es el calentamiento global,
Los olores se involucran los compuestos orgánicos volátiles y que son los que menos duran porque no son... se desaparecen antes, pero los compuestos nitrogenados y el disulfuro de hidrógeno son los que tenemos que tener en cuenta. El impacto que vendría asociado es en las molestias a la población. En el vector energía está el consumo energético y el consumo de recursos fósiles. Son lo que viene el gasto energético de la instalación y de la maquinaria de la planta, y el impacto asociado es el agotamiento de esos recursos fósiles y la emisión de gases efecto invernadero. En el vector agua es el agua que depuramos. Si hiciéramos una matriz de impacto, esto sería un impacto positivo, y ya que el impacto es aumentar la calidad de las aguas. En el vector visual es el paisaje, es donde se emplaza la instalación. Normalmente eso no se puede controlar, entonces lo que se intenta en este impacto, al degradar el paisaje, el entorno, es disminuirlo, atenuarlo con mejoras. El vector ruido y vibraciones, que son la maquinaria, camiones que entren o salen de la planta, y viene asociado a unas molestias a la población. Y por último el vector suelo, que si se diese en el caso de accidentes en los almacenajes de los residuos y de los fangos, podría haber rotura de esos contenedores y llegarían a contaminar suelos o aguas. Esto es un tema que se persigue un buen sistema de calidad ambiental, no tanto desde la visión exhaustiva, sino desde una realidad. Finalmente, como conclusiones, diremos que el agua depurada se utilizará para uso industrial, ya que también se va a tener que hacer aportar una gran cantidad de dinero, así que al menos utilizarlo para uso industrial, que la combinación del proceso de MBR y carbón activo consigue una eliminación del 95% en contaminantes emergentes. Con el MBR conseguimos un efluente de mejor calidad y ocupamos una menos superficie, que los procesos MBR tienen un tiempo hidráulico y celular bastante mayor que los fangos activos convencionales, que las membranas de ultrafiltración tienen un tamaño de poro de 0,04 micras y eliminan los virus. Y que aunque los contaminantes emergentes no estén legislados, será necesario implantar este tipo de tecnologías en el futuro. Bueno, pues muchas gracias también por la presentación. Enhorabuena por el trabajo también. Recomendación también para vosotros controlar el tiempo a futuro, por favor. Y bueno, paso rápidamente la palabra a los miembros del comité evaluador para que hagan preguntas. Os pido, por favor, que no nos alarguemos demasiado. Vamos, bueno, primero también felicitaros por el proyecto, porque es un proyecto muy ambicioso, técnicamente me parece muy complejo y además es innovador. Es innovador porque el tema de contaminantes emergentes, ahora mismo, digamos que en España aún no estamos muy preocupados, pero habláis de que no hay legislación. En España no hay legislación para la materia, pero sí es verdad que en 2015 ya teníamos que estar eliminando más de 30 contaminantes emergentes según la directiva europea, con lo cual ya vamos un poquito tarde. Pero bueno, no vamos mucho más lejos que el resto de nuestros socios europeos. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de una planta que está en operación en Francia, que ha construido Degremont como hace 5 años, así lleva 3 años en operación y es de las pocas. Ahora hay alguna en Suiza, pero bueno, es un tema que está arrancando, con lo cual os felicito por el tema porque es innovador. Además yo creo que habéis acertado con la tecnología, porque al final digamos que es una buena tecnología para eliminar contaminantes emergentes, para que podáis comparar un poco la planta que hemos construido en Degremont en París, de Sofía Antiópolis. En esa se utilizaba una tecnología muy parecida, simplemente se añadía ozono al carbón activo, con lo cual la tecnología está bien seleccionada.
El proyecto ha sido, yo creo que habéis entrado en detalle de diferentes digamos, dimensionamientos y demás, y eso es complejo, y con lo cual os felicito por ello. Y se me ocurren 3 o 4 preguntas y una sugerencia. Hacerlo viable económicamente, nada que ver con el otro proyecto, es un proyecto faraónico. O sea, hablabais de 17 millones de euros de costes fijos y 8 millones de costes variables, con lo cual es un proyecto faraónico. Lo que sí que os digo es que habéis acertado, no sé si por suerte o por elección del tutor, con el lugar en el cual intentar implantarla, porque la verdad es que la planta de Galindo, digamos el consorcio de aguas de Bilbao-Vizcaya, está muy concienciado con la innovación y demás. O sea, de hecho, están incinerando casi todos los fangos que se generan, con lo cual eso es un avance tecnológico bastante importante, y yo creo que probablemente sean de los primeros en hacerse cargo de la directiva. Un consejo que os daría es que a lo mejor podíais aprovechar los decantadores, toda la planta que ahora mismo hay en Galindo, y simplemente implantar el MBR ya en la planta existente, y aprovechar un poco de eso para bajar un poquito el coste. Bueno, eso simplemente es un consejo. Y después de preguntas, la primera que se me ocurre es ¿por qué habéis hecho una altura de 12 metros en los reactores biológicos? La segunda es por curiosidad, simplemente ¿los 17 millones de costes de euros fijos incluyen la amortización o no incluyen la amortización? Bueno, te contesto primero la de la altura, pues ya salían 10 líneas de biológico y pensamos pues hacer una mayor altura para aprovechar también mejor la superficie. Salían... Bueno, los costes económicos salen 17 millones de euros de costes fijos, en el que se incluye la amortización un poco en otros costes, y sale muy elevado debido a el tanto porcentaje de la reposición de las membranas, que realmente ocupa el 50% de los costes fijos. Y por eso por los que salen unos costes fijos muy elevados. Okay. Cada 10 años se realizará la reposición de membranas. La amortización que la habéis hecho a 50 años, a 25 años. En 25 años la amortización de instalaciones. Okay. Vale, pues nada, pues yo nada más. Simplemente felicitaros por la complejidad del asunto. Bueno, yo me uno a las felicitaciones y sí que diría que en general no hablo como del ministerio, que también tengo que tener cuidado con lo que digo, pero vamos. No nos están grabando, o sea que no. No. Pero sí que en general en un país como España, en el cual pues tenemos un déficit hídrico importante y que probablemente con el cambio climático vamos a tener cada vez menos aportaciones naturales, la reutilización de las aguas es esencial. Y bueno, pues yo creo que esta es la depuradora del siglo XXI, ¿no? O sea, pensar que los humanos solo vertíamos determinadas cosas que unas bacterias iban a comerse tranquilamente, pues era algo ingenuo, o que quizás en los años 80 o 70 podíamos pensarlo, ¿no? Pero desgraciadamente el mundo es mucho más complejo, ¿no? Sí que os quería 2 cositas, o una en general. Una es saber, me he quedado con la idea, con las ganas de saber, digamos, el coste incremental que sobre el metro cúbico de depuración produciría esta depuradora respecto a la que existe ahora mismo, si tenéis esa cifra o más o menos dirá esto es el doble o el triple, y también si los impactos ambientales son mayores o menores que en una planta normal. Bueno, el coste de implantación sería mayor todavía, el doble, 123 millones de euros sería lo que el doble. En cuanto al impacto ambiental... El impacto ambiental es similar, y lo que hay que tener en cuenta es la reutilización pues, de las membranas y dónde se van a gestionar esos residuos. Pero sí, a grosso modo es similar a una convencional. No, bueno, yo felicitarles porque sé que os ha costado mucho hacer este proyecto. A pesar de lo que me has comentado, yo al principio no quería que hicieran este proyecto. Es un proyecto muy complicado, muy ambicioso. Antes de nada, simplemente, bueno, hemos tardado en fin, deciros que el proyecto, por haceros una crítica solo, acordaros de que yo os pedí que fuera 25 años. No diseñamos depuradoras a 50 años hoy en día. La idea es hacerlo a 25 años.
por eso es muy buena la apreciación que haces tú, que también lo comentamos. Ellos prefirieron partir de cero, se metían en un tinglado muy complicado porque aprovechar lo existente en Galindo suponía conocer en realidad lo que hay en Galindo, y porque una depuradora hay que aprovechar, hay que intentar aprovechar sobre todo todo el pretratamiento y los decantadores primarios, lógicamente. Y por lo demás, oye, de verdad, muy bien, muchas gracias. Y una cosa, eso sí es muy importante, no se hacen biológicos de 12 metros de altura. Eso es inviable. Eso acordaros de que eso no se puede hacer, que lo tengáis todos en cuenta. Un biológico ya más de 6 metros de altura útil, eso, porque es un problema de aireación, o sea, no va a llegar el este. Entonces, que nadie se quede con la idea de que se hacen biológicos de 12 metros de altura, pero bueno, no pasa nada. Tenemos, la intención es muy buena y como bien dicen mis compañeros, el futuro tiene que ir por ahí. Nosotros estamos trabajando ahora en viveros, que es la primera que se ha hecho de verdad en España. Problema gordo, el tema, como hablamos siempre, se pueden hacer cosas, el Ministerio lo sabe bien, pero si luego no se mantienen, no valen para nada. Entonces, para empezar, el canal de Isabel II hoy en día, el proyecto que hemos hecho y que hemos ejecutado, que vosotros habéis estado viéndolo conmigo, no está en marcha. No está en marcha mientras no les obligan a ponerlo. Como la directiva europea lo que da es una recomendación, pues desgraciadamente hoy en día ellos, el canal, que tiene ahora la encomienda de llevar esa depuradora, cumple, porque ellos cumplen con la encomienda de vertidos que tienen, que es 2020 en sólidos y en DBO, y entonces tienen su lógica ellos también de decir, no vamos a poner en marcha un equipo que cuesta mucho dinero y que nadie nos obliga a tener el agua. Simplemente para que lo tengamos todos en cuenta, que muchas veces se plantea hacer cosas, pero luego hay que mantenerlo. Pero que está muy bien, muchas gracias.